a Iván Meneses. 15 minutos, por favor. Bueno, sí, buenas tardes, días otra vez. Nuestro tema de investigación se está titulado Contrastación del nivel clásico de subsistencia alimentaria en la economía mexicana. Ahorita he estado trabajando con el profesor Marco Antonio Pérez Méndez como director. Tenemos como lector especializado al doctor Abelardo Mariña Flores y a mi compañero Rocha Vélez Pablo Andrés como alumno. En este trimestre avanzamos un poco en reconstruir los temas de investigación. Incluimos esta cuestión de los objetivos. De manera general, estamos proponiendo contrastar teórica y empíricamente la construcción de 2 indicadores de pobreza que reflejan la subsistencia alimentaria en la economía mexicana, y de manera particular se desglosa en 2 objetivos, que sería conceptualizar la pobreza objetiva desde la teoría del valor y la lectura fisiológica social del mismo, así como modelar una regla de decisión del consumo de los productos básicos agropecuarios como medios de subsistencia en la economía mexicana en 2 concepciones, objetiva y subjetiva, que son las que se buscan contrastar. Dimos un salto en el sentido de que el trimestre anterior nos concentrábamos más en definir la sustancia del valor. Ahora dimos un salto un poco menos limitado, porque digamos era muy abstracto, en el sentido de que tocamos el concepto de la pobreza. Y bueno, hay diferentes concepciones de la pobreza, pero ahorita vamos a delimitar el problema. Entonces se delimita a descubrir el concepto de la pobreza de manera objetiva y su medición empírica. Esto lo vamos acotando en el protocolo a través de la lectura fisiológica del valor de la fuerza de trabajo, que digamos es la que originalmente planteamos al principio de la investigación, a través de la racionalidad objetiva como método de deducción partiendo del sistema de precios, y la extrapolación de la racionalidad que no existe en la teoría del valor, o bueno, no está muy clara, la extrapolación de la racionalidad de minimización del costo de oportunidad, que también se desarrolló por Stigler y otros autores fuera de la teoría del valor, ¿no? Como tal. La contradicción, entonces, la encontramos en que al ser una magnitud de la distribución del ingreso, la pobreza como tal, o la medición de la pobreza, se considera dada y expresada en la canasta de bienes para subsistir, pero el valor de estos bienes está definido por la sustancia del valor que se desea determinar. Entonces ahí encontramos una contradicción teórica. Por eso es importante definir metodologías para medir la sustancia del valor en su momento y ahora la pobreza, ¿no? Entonces, esta contradicción aparente se plantea no solo en la teoría del valor, sino en general en varias teorías. Hay una contradicción de cómo definir la canasta, ¿no? O los instrumentos para medir la pobreza alimentaria en este caso. Y hay una contradicción entre lo histórico social y entre, digamos, la realidad objetiva del individuo. Pero, bueno, para los avances de esta investigación vemos que van concatenados, ¿no? Entonces es una contradicción aparente que sí se puede resolver viéndolo en diferentes momentos, ¿no? De la investigación. La medición empírica, a su vez, también requiere de la conformación de un modelo de optimización dinámico discreto que se limitará a 4 años, del 2019 al 2023, y 32 estados, que es una, pues, exploración y continuidad quizás de trabajos previos que se realizaron a nivel de maestría, ¿no? Se plantea contrastar la metodología de optimización sin preferencias, implementándola con las preferencias obtenidas por medio de una aproximación de una serie de regresiones AIDS, que más adelante vamos a desglosar la metodología. Entonces, la pregunta principal y secundarias rondan hacia los objetivos, se reformulan. ¿Cuál es la definición de la pobreza a través de la racionalidad objetiva del valor? Es decir, ya no nos enfocamos tanto en definir la sustancia como tal, sino crear una concepción de la pobreza. Y esto tiene 3 preguntas secundarias que implica introducir la existencia de la subsistencia alimentaria fisiológica en el concepto de pobreza. ¿Cuál es el nivel de subsistencia alimentario para la economía mexicana en el periodo 2019-2023?
y qué metodología es mejor para para medir la subsistencia alimentaria como indicador de pobreza en México. Ya fundamentado esta parte, hicimos una revisión de los antecedentes teóricos y de algunas investigaciones previas. Nosotros, bueno, las lecturas previas que hice nos remontan a la teoría clásica, ¿no? Desde ahí se empieza a tener este supuesto de que la canasta cubre la subsistencia. Y básicamente Adam Smith tiene algunos aportes, ¿no? Que ya hemos mencionado. Primero, cómo expresa, ¿no? La relación entre los precios y el tiempo de trabajo. Y también hace referencias a una medida universal para aprender la magnitud de valor, que claro, digamos, para algunos autores se queda en la duda, ¿no? Porque no la resuelve como tal. También hay un razonamiento objetivo primitivo del valor a través del cálculo de penas y fatigas, que se derivaría más ya en la teoría como tal de los costos de oportunidad, por ejemplo, ¿no? Del trabajador. Y para Ricardo, cuando explora estos problemas, él fija como precio natural del trabajo como el de subsistencia, ¿no? Pero digamos, varios autores en la economía lo retoman como un supuesto, inclusive en la misma economía marxista, y entonces lo que está en debate es ver cómo se construye una lógica para argumentar ese supuesto, ¿no? De ahí algunos autores empíricos y también teóricos que han hecho aportes, es el caso de Rowntree, que es uno de los estudios más sistematizados y que tenemos, pero viejos, de la medición empírica de la pobreza a través de la contabilidad nominal de la canasta de bienes fija para su subsistencia. Marx tiene algunas lecturas, ¿no? Tiene muchos debates de otros temas también. Retomamos aquí la cuestión del valor que está objetivado en las mercancías como una expresión de trabajo simple, que digamos no ha sido del todo definida, que es el trabajo simple. Parte de la sustancia única y exclusiva del valor, el trabajo, y retoma la lectura energética y fisiológica del valor por medio de la subsistencia y también la lectura histórico-social. Tiene de ambos componentes. A nosotros nos interesa resaltar un poco más la lectura fisiológica, pero no eliminar esta hipótesis de que es un elemento histórico-social, cultural, ¿no? Y ahí hay necesariamente que revisar algunos autores economistas, ¿no? De manera general, a Jevons, a Marshall, Stigler, que son el aporte teórico para la construcción de este modelo empírico del costo de mínimo de subsistencia, que digamos ellos retoman, ¿no? Parte de la teoría del valor objetiva, pero lo desarrollan a través de supuestos neoclásicos, ¿no? Sen hace un camino similar, creo que es de las lecturas que hemos hecho en este trimestre y digamos donde está más avanzado el debate, ¿no? De cómo conceptualizar la pobreza objetiva y las consecuencias y causas, ¿no? Por hacer este tipo de mediciones y la medición biológica de la subsistencia, así como la medición, cómo se transforma esto en la medición de las capacidades, ¿no? Y nos encontramos con otra autora que se llama Hirsch, que tiene también debates sobre la conceptualización del fenómeno de pauperización, que hemos leído, es muy similar a los debates sobre la pobreza, y construye una explicación, como tantas que pueda haber, de la determinación objetiva del valor de la fuerza de trabajo. Ya de ahí me voy un poco más rápido, esto ya lo habíamos presentado, algunos estados del arte, ¿no? Que retomamos, que puede haber muchos más, ¿no? En la lectura fisiológica de la sustancia del valor están aportes de Calagaris, como otros compañeros que están ahí en su instituto. Sobre la construcción empírica de la canasta básica hay harta literatura, ¿no? De Inegi Cepal, de Coplamar, el Coneval y el doctor Hernández Laos. Y sobre la estimación de las preferencias reveladas por elasticidades del modelo IDS, que también dimos una revisión este trimestre, es básicamente los trabajos de Angus Deaton. Sobre la medición de alternativas de la pobreza del ingreso, en Damián y mi tutor, el doctor Marco Antonio Pérez. Y sobre la modelación del costo de mínimo de subsistencia, están varios ejercicios empíricos, aunque los tres que pongo aquí carecen autocríticamente de un contenido muy teórico, muy desarrollado, ¿no? Pero hay varios ejercicios para modelizar este costo mínimo de subsistencia. De ahí la especificación de la hipótesis. Se hace una hipótesis principal y tres alternativas en el sentido de tratar de resolver las preguntas de investigación.
La pobreza objetiva mide la capacidad de consumir el nivel de subsistencia alimentario, la trayectoria de decisiones óptimas de consumo de canastas para reponer la energía desgastada por un individuo promedio a lo largo de un día de actividad ligera que depende del vector de nutrientes mínimos necesarios socialmente establecidos y del sistema de precios a través de un periodo finito sin considerar las preferencias reveladas. Con esta hipótesis se desglosa en tres hipótesis secundarias que más o menos tratan de argumentar la hipótesis principal. La existencia de la subsistencia alimentaria desde una visión fisiológica implica plantear un modelo racional para la gente en el sistema marxista que parte de los precios de mercado acomodado. La existencia de la subsistencia alimentaria desde la racionalidad subjetiva del valor implica plantear un modelo racional del agente representativo que optimiza sobre las preferencias reveladas, así como las restricciones fisiológicas socialmente establecidas, y el nivel de subsistencia alimentario para la economía mexicana es el conjunto de costos evaluados en términos nominales, resultado del modelo de optimización dinámica discreta para el periodo 2019-2023, tomando datos de los precios de las centrales de abasto. La tercera es resultado del ejercicio empírico, pero sentíamos, o bueno, siento yo que hacía falta la construcción teórica, ¿no? Y entonces, las primeras dos hipótesis pareciera que se contradicen, pero en realidad es demostrar ambos indicadores que son factibles. Sin embargo, la hipótesis central va a indicar que las restricciones adicionales de las preferencias reveladas pues hacen nada más que se eleve el costo mínimo de subsistencia, pero digamos, un indicador para la subsistencia alimentaria debiera ser más objetivo, ¿no? Es decir, no depender de las decisiones, porque hay muchos debates, ¿no? Como se también debate esta cuestión de que cada región, por ejemplo, puede expresar sus preferencias sobre su nutrición de manera diferente, ¿no? Entonces, para eso se va a ir construyendo a través de la operacionalidad de la hipótesis. Se plantean tres hipótesis alternativas que, digamos, son la contradicción de las hipótesis principales, y se propone desarrollar en tres momentos la investigación, partir de lo abstracto, de lo concreto y llegar a lo complejo. Lo abstracto es meramente construir la lógica, ¿no? del modelo de razonamiento. Ahí proponemos recopilar, ¿no? la información en el marco teórico del estado del arte, identificar los problemas secundarios, si es que hubiera, ¿no? La recreación de la respuesta teórica a la pregunta de investigación y afirmar de manera teórica la hipótesis. ¿Por qué es necesario? Porque sin este sustento no podemos pasar al ejercicio empírico, ¿no? Entonces, en el segundo y el tercer momento, que ya vienen desglosados en capítulos, es cubrir, por un lado, el ejercicio empírico. Ahí se describe, ¿no? las necesidades y bases para modelar una regla de decisión a través de este modelo de costos de subsistencia. Se hará un modelo de optimización discreta de horizonte infinito. Ahí ya ha habido una revisión de los aportes de Bellman, ¿no? a estos modelos de optimización. De ahí se describe el algoritmo y se utilizan los datos para 32 estados que algunos, he de reconocer, no están muy bien reportados para todos los estados en la central de abastos, pero se espera que sirvan, ¿no? para ampliarlo a los 32 estados. Y se estiman las preferencias también por medio de las regresiones AIDS con estos mismos datos, que es la ventaja que veíamos, ¿no? en la construcción de este modelo. Solo necesita ampliar, por ejemplo, la cuestión de la oferta y la demanda para construir este tipo de modelos AIDS. Contratar la aplicación de un modelo en sus dos vertientes con el nivel de ingreso reportado de la ENIG y el salario mínimo vigente, que sería ya la forma más concreta, ¿no? de medir la pobreza, ¿no? comparando también con el ingreso reportado, y se concluirá aceptando la hipótesis principal en base a la aprobación de las secundarias. Tenemos un guión que más o menos no cambió a la versión anterior. La parte 1, como les comenté, son 4 capítulos. Es la cuestión teórica. Agregamos esta concepción de la relación con la pobreza. Y digamos, la idea es concentrarnos un poco más en construir el concepto de pobreza objetiva. Entonces, más o menos, de todas maneras, retomamos algunos debates en diferentes escuelas que se consideran clásicas, y de así pasamos al capítulo 2, que es la construcción teórico y formal, que básicamente para cada uno de los dos indicadores se construye teórica y formalmente. Digamos, la versión
El modelo AIDS solamente es adicionar las preferencias, ¿no? Reveladas a través de este modelo. Se hace la programación dinámica, se hace el ejercicio y se construye, se retroalimenta, ¿no? A este nivel la concepción de pobreza. En el capítulo 3 ya es meramente la cuestión empírica o la cuestión de los datos obtenidos, el diseño del algoritmo, el diseño matemático, los modelos dinámicos tienen su fase recursiva, secuencial, el modelo de preferencias para adicionarlas en la optimización y evaluar los resultados como una posible política social, aunque digamos no es el objetivo principal, ¿no? Y el capítulo 4 son resultados y conclusiones generales y con sus anexos, ¿no? Matemático, estadístico y el algoritmo computacional. En el calendario tentativo de actividades no hubo gran cambio, ¿no? La idea es sí sacarlo en tiempos, ¿no? La investigación. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Le vamos a dar el uso de la palabra a el lector alumno, Pablo Rocha. Buenas tardes con todos. A mí me tocó leer el trabajo de investigación de Iván Meneses, ¿no? Y tengo algunos comentarios para él. En principio, considero que, como lo dije en su debido momento, abordar marxismo y todo esto es un tema complejo, ¿no? El reto está en hacerlo digerible para el resto o para la comunidad investigativa. Tratar de que pueda leerse, entenderse y tenga como que un hilo conductor, ya sea eso van mis cuestionamientos o mis recomendaciones. En principio, considero que el título de la investigación debería de tener una temporalidad, en el sentido de que, o sea, si bien lo mencionas mucho más adelante, pudieras dar como que una breve introducción o un inicio, algo a priori, ¿no? Que induzca al lector, ¿ya? A través de qué tiempo te vas a basar para determinar la pobreza o el nivel de subsistencia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, desde ahí. De allí, partimos al objetivo particular. No me queda muy claro a qué te refieres con pobreza objetiva, ¿sí? No, no sé a qué se refiere, ¿no? O sea, queda como que muy dilatado. Entonces, si pudieras, como que mm, expresarlo de una mejor manera, ¿ya? Para que ese objetivo general se pueda entender un poco mejor. De allí, que los objetivos particulares, ¿no? 1 y 2, se vean muy dispersos con respecto al objetivo general, porque primero partes del objetivo general, ¿no? Que dices contrastar teórica y empíricamente la construcción de dos indicadores, ¿ya? ¿Qué tipos de indicadores vas a tomar? ¿Sí? Sería bueno como que, consejo, ¿no? Si pudieras poner como que un pie de página, ¿no? Y expresarlo en la parte de abajo, ¿sí? ¿A qué tipo de indicadores te vas a referir? Porque si lo dejas así es como que, es como que muy vago. No sé si me explico. Además, considero que deberías de mencionarlos, ¿no? Y de ahí partes a una pregunta principal, ¿no? Que dice, que considero que no tiene un hilo conductor con respecto a lo que quieres investigar, tanto en los objetivos particulares, como en el objetivo general, ¿no? Te saltas de querer encontrar una definición de pobreza, luego en la pregunta general a la constatación teórica y empírica de los indicadores, y por último a querer modelar una regla de decisión. Considero que deberías de tener un poquito más, centrado en lo que quieres investigar, porque se nota como que muy disperso. Ya,
hay que recordar que del objetivo general parten los objetivos específicos, ¿no? Y que esos objetivos específicos van a ayudarte a cumplir ese objetivo general. Entonces deberían de estar bastante relacionados, ¿no? Si son contrastación teórica y empírica, contrastación teórica y empírica. Empíricamente, constatar teórica y empíricamente la construcción de dos indicadores, entonces deberían de estar ligados a eso de ahí. ¿Sí? De allí, que yo no encuentre ese nexo, ¿no? O ese vínculo que pudiera mostrarse en cuanto a que de la pregunta de investigación nace el objetivo general y de los objetivos específicos se cumple ese objetivo general, ¿no? Y de allí, que tu hipótesis, tengo un gran salto, ¿no? Tengo un gran salto de ahí hasta los objetivos generales. No encuentro como que el nexo, ¿sí? Por eso, en uno de los apartados, yo te menciono que no sé cómo la hipótesis general, la pobreza objetiva mide la capacidad de consumir, el nivel de subsistencia alimentario, te ayudaría a responder al objetivo general de la constatación teórica y empírica de los dos indicadores de pobreza, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo? ¿Sí? Porque se supone que responden, ¿no? A esa pregunta de investigación que tú te hiciste. Si pudieras expresarlo, tal vez creo que la dificultad, ¿no? de abordar este tema se centra más en que al hacerlo en muchas preguntas se tiende a dilatar lo que quieres realmente investigar, ¿no? Entonces, uno como investigador o en los inicios de investigación quiere abordar muchos temas, ¿no? Y tiende a tener ciertos errores, ¿no? En esas partes, ¿no? Entonces se trata de aclararlo, tratar de ser preciso, ¿no? Y de que se entienda, ¿no? Para la comunidad. Creo que te podría recomendar un libro, ¿no? Que es bastante didáctico en cuanto a la metodología de investigación, que se llama, así mismo, ¿no? Metodología de investigación de César Augusto Bernal. Es bastante didáctico y creo que te ayudaría mucho en esos temas de ahí. De mi parte es todo. Muchísimas gracias. El lector especializado es el doctor Abelardo Mariña, pero creo que el doctor Mariña ha comentado que va a enviar en próximos días sus comentarios, pero se encuentra presente por si quiere hacer un comentario muy breve. Adelante. Bueno, aprovechando la oportunidad ahorita, que hay un poco de tiempo, de la presentación previa y de esta, ya se había comentado de que se va a proponer un modelo de optimización discreto. Y es algo bastante estándar, ¿no? En la cuestión del modelo económico. Lo que yo quería preguntar era, bueno, ¿y cuál sería el inconveniente de a lo mejor considerar un modelo en tiempo continuo? Eso lo comento porque he visto en algunas críticas a la metodología de modelado económico tradicional, de que se recurre mucho a los modelos discretos por una cuestión de la estructura de los datos. Sin embargo, los modelos discretos traen consigo otras limitaciones en cuanto a la forma en que pueden captar adecuadamente las características de los sistemas dinámicos. Entonces, en opinión de algunos autores, han considerado que hay que promover más la utilización de modelos en tiempo continuo, dado que ellos tienen la mayor flexibilidad de incluir estas características propias que se observan en los sistemas de naturaleza dinámica, ¿no? Eso nada más sería mi comentario o tipo pregunta. Sí, bueno, agradecer a los compañeros que hicieron comentarios. De manera general, precisamente estamos dando esa aproximación a la construcción de la definición de una pobreza objetiva.
me estoy basando en algunos debates que tiene CEN. En realidad, creo que también es un aporte nuevo, es difícil de construir porque se limita a qué tan objetivo uno comprende la metodología, ¿no? Y sobre todo uno construye la toma de decisiones, ¿no? O así yo lo veo. Entonces, en la investigación estamos construyendo esta concepción. A lo mejor por eso no viene definida al principio, sí va a venir en la tesis, ¿no? Una primera aproximación de la pobreza objetiva, confrontándola con otras metodologías como es la pobreza subjetiva, la pobreza absoluta, pobreza relativa, que hablan de más de diferenciar el concepto de pobreza de las metodologías con que se mide la pobreza, ¿no? La versión más simple es que retomamos las decisiones del individuo a través de un sistema de precios donde él no puede inferir directamente y a su vez medimos la capacidad de que el individuo pueda consumir con el ingreso que tiene esta canasta alimentaria o cualquier conjunto de canastas que uno decida, ¿no? De ahí, de todas maneras, lo voy a construir, como dice el compañero Pablo, que tenga una armonía, ¿no? Entre pregunta, objetivo y hipótesis. Nos centramos en la optimización discreta por dos aspectos. Los aportes de Bellman para el análisis de las trayectorias de optimización, creo que son extendibles en el sentido de la optimización dinámica, ¿no? Sí, efectivamente es por la cuestión de los datos. En un primer momento, en la central de abastos hay precios discretos, ¿no? Tomas de precios diarios, ¿no? Que se podrían extrapolar, pero las consecuencias también en el modelo de decisión serían, digamos, pues no sé si muy ricas, ¿no? Porque estamos modelando, por así decirlo, de la manera neoclásica, estamos modelando un agente que día a día toma decisiones de consumo en base al precio que le reportan al día, ¿no? Digamos, ya extenderlo a una decisión continua, en el sentido de que no se diferencie el tiempo del día, ¿no? Sino minutos, segundos. Creo que ya, aparte de los datos que no habría mucha variabilidad en el sentido del resultado, ¿no? Pero sí, recuerdo yo que la comisión académica, inclusive cuando nos hicimos la entrevista, me comentaban que podría haber otros análisis más ricos, ¿no? En un modelo de optimización continuo. Sin embargo, creo que Bellman también no ha sido muy leído ya en la academia, ¿no? Sus aportes de las trayectorias óptimas, los métodos recursivos y secuenciales para encontrar las trayectorias óptimas, creo que también tienen una beta de exploración en la investigación, independientemente de la teoría en la que se basó Bellman. Y creo que inclusive el salto que hizo Bellman, que yo ya no me quise aventurar, es cómo hacer un modelo de optimización discreto, pero con de manera estocástica, ¿no? Es decir, retomando las decisiones, la serie de decisiones aleatorias, ¿no? O probabilísticas, que son modelos complejos. Yo lo que intento aquí es contrastar más bien que serviría la construcción de un mejor indicador de pobreza a través de meramente de la recopilación objetiva para encontrar el costo mínimo de subsistencia, ¿no? Y ya de lo demás, creo que estaremos en retroalimentación con nuestros lectores, con nuestro director, para ver el camino de en qué de los temas le metemos más matiz. Creo que algunos temas, por el tiempo del doctorado, a lo mejor se pueden profundizar posteriormente en artículos, y para entregar el resultado en tiempo y forma, creo que nos vamos a enfocar en algunos conceptos, ¿no? Como este salto que dimos de pasar de la definición de la sustancia hacia la pobreza objetiva, ¿no? Y sería todo por el momento. Muchísimas gracias. Vamos a concluir la presentación de Iván y vamos a pasar a la siguiente.